Bienvenidos nuevamente a este video tutorial del Centro Educativo Rural Buenavista, en el cual trataremos el tema del Plan de Mejoramiento Institucional. Recordemos en primer lugar que la Secretaría de Educación Departamental de Norte de Santander está en un proceso de mejoramiento continuo. Por lo tanto, viene sacando formatos continuamente en versiones diferentes del proceso de mejoramiento. En esta oportunidad socializaremos la versión 4 del formato D02.03F01 hacia el mejoramiento educativo. En esta parte encontramos la identificación del formato y la ubicación en qué macroproceso se encuentra ubicado en la Secretaría de Educación. El subproceso de apoyar la gestión de los PMI se determina de acuerdo a la ruta de mejoramiento establecida en la guía 34. Por lo tanto, esta versión 2017 de febrero precisamente es la versión número 4.0. Recordemos antes de iniciar que la guía 34 contempla las 4 etapas del mejoramiento: la autoevaluación, la elaboración del plan de mejoramiento y el proceso de seguimiento. En total ya sabemos que son 15 pasos distribuidos en las 3 etapas. Esas etapas están contenidas en el formato que a continuación vamos a describir. En la primera hoja de inicio encontramos la definición del personal encargado o que lidera el proceso de mejoramiento. Son grupos en general que están conformados por todo el personal docente del establecimiento educativo. Sin embargo, acá se colocan los líderes del proceso. En la segunda hoja encontramos un cuestionario que también hace referencia a la revisión de la identidad institucional correspondiente a la primera etapa del mejoramiento. Posteriormente, en la pestaña número 3, encontramos una caracterización del personal o de la comunidad que integra el establecimiento educativo. Luego, en la siguiente pestaña, en esta pestaña de autoevaluación institucional encontramos por cada una de las áreas de gestión todos los procesos y componentes definidos en la guía 34. En esta oportunidad debemos dar una valoración de 1 a 4 que hace referencia a la existencia, si solamente reposa en el establecimiento el documento o el proceso. La pertinencia hace referencia a si está ajustado a la realidad del establecimiento de la comunidad. La apropiación, si existe evidencia que es conocido por toda la comunidad educativa. Y el mejoramiento continuo, si se evidencia la revisión constante del proceso y muestra evidencia de cambio o mejoramiento continuo. Luego, en la justificación se define una explicación de por qué se dio tal valoración. Posteriormente, hacemos el análisis de los factores internos y externos. Estos se deben hacer de acuerdo a la valoración dada. En esta primera columna se colocan los factores internos o las condiciones que hacen referencia a el alcance del establecimiento educativo, es decir, lo que el establecimiento educativo está en su jurisdicción poder solucionar. Pero en esta primera columna, si la valoración fue de 1 a 3, en el momento de marcar, por ejemplo, si fue existencia, pertinencia o apropiación, se marca en rojo el que no se debe llenar. Por ejemplo, si en este componente fue seleccionado de 1 a 3, entonces se diligencian las primeras 2 columnas y las otras
que quedan en rojo no se llenan. Y de igual manera, si algún proceso es seleccionado con mejoramiento continuo, entonces se diligencia de la misma manera la parte derecha y la parte izquierda entonces es marcada con rojo para advertir que eso no se diligencia. Luego hacemos la valoración que siempre estamos acostumbrados a realizar referente a la urgencia, tendencia e impacto, que es una valoración que nos va a permitir al final priorizar los factores a los cuales posteriormente le definiremos fortalezas y oportunidades de mejoramiento. En la siguiente pestaña entonces se responden las preguntas que hacen referencia a los perfiles en las diferentes áreas de acuerdo a la autoevaluación institucional ya definida. Posteriormente se definen en cada una de las gestiones las fortalezas y oportunidades de mejoramiento. Recuerden que estas fortalezas y estas oportunidades son las definidas para todo el proceso, en este caso de 4 años. Al final entonces se muestra un resumen que es el perfil institucional. Hasta este punto entonces quedan definidos los 4 primeros pasos de la primera etapa, que es la autoevaluación institucional. La siguiente etapa hace referencia a la elaboración del plan de mejoramiento como tal, en la cual vamos a definir los objetivos, metas, indicadores, también las actividades con sus responsables, cronograma de actividades, la definición de los recursos necesarios y el proceso de divulgación. Con los factores priorizados, entonces vamos a definir los objetivos. Recordemos que los objetivos deben tener pertinencia, es decir, que correspondan a las debilidades consignadas. También debe tener coherencia, es decir, que lo que se hace o lo que se practica en el establecimiento educativo es lo que ahí está escrito. Igualmente debe ser evaluable, es decir, que se pueda medir. Se recomienda también que el objetivo, el cual es el fin al que queremos llegar, sea redactado de una manera que genere un proceso. Es importante la escogencia del verbo que vamos a utilizar para iniciar el objetivo, el cual se puede utilizar, por ejemplo, elaborar, desarrollar, diseñar, resignificar. Son objetivos que suponen un proceso. Luego se definen las metas. Recordemos que las metas operativizan el objetivo, es decir, que lo define. Además, se determina en cantidad y el tiempo en el que se va a ejecutar. Recordemos, es muy importante que las metas se definan a 3 años, que es lo que falta por terminar el proceso, también referido en las metas plasmadas por los gobernantes municipales y departamentales, en este caso los planes de ordenamiento territorial. Una vez definidas las metas generales para los 3 años 2017, 2018 y 2019, entonces definimos unas metas más específicas, las cuales se van a desarrollar en el año 2017. Cada año va a ser diligenciadas las metas de la respectiva vigencia. En esta oportunidad iniciamos solo con las de 2017. El año entrante hacemos la del 2018 y luego las de 2019 en el siguiente año. Luego de definir estas metas en este año, las de 2017, entonces procedemos a definir el nombre del indicador. En este caso lo referenciamos
como un proceso o un producto ya terminado, por ejemplo, pay resignificado. Luego definimos el tipo de indicador, si es de resultado o proceso. Igualmente, la unidad de medida que vamos a utilizar, si es porcentual o de cantidad. Luego entonces, en esta parte, vamos a definir las variables que son necesarias o requeridas para poder comparar y posteriormente entonces generar una fórmula. En este caso de las variables, entonces las definimos como V1 igual y colocamos los elementos que definen cada una. Luego generamos una fórmula con esa información, algo parecido como una regla de 3. Posteriormente, entonces, definimos la línea base, el valor mínimo y máximo. Esto hace referencia, en el caso de la línea base, a la situación actual del establecimiento educativo, con lo que se cuenta actualmente. El valor mínimo, que es un valor que debo necesariamente alcanzar para poder lograr la meta de este año. Y de igual manera en el valor máximo. Luego entonces definimos la fuente de datos, que es el lugar o las personas de las cuales vamos a tomar la información. Luego la periodicidad, que vamos a aplicar la fórmula para monitorear cómo va el alcance de la meta, y le asignamos un responsable al indicador. Posteriormente encontramos dos casillas para cada vigencia, para 2017, 2018 y 2019. En el caso de las acciones del año 2017, y una vez definida, que esto automáticamente lo monta el sistema, la meta general y la meta específica del año. En este caso vamos a detallar acciones, no necesariamente deben ser 4, son las acciones necesarias que me lleven a alcanzar esa meta. Asignamos el responsable, igualmente la fecha de inicio, la fecha de cumplimiento. Los recursos, es importante que se defina en miles de pesos. Recordemos que hay metas que son necesarias o a responsabilidad del establecimiento educativo, en el cual se deben comprometer los recursos de gratuidad. Hay metas que son de responsabilidad de padres de familia o puede ser de personas externas o de autoridades educativas, que también se pueden definir acá y no afectan el fondo de servicios educativos del establecimiento. Acá en esta casilla definimos la fuente de financiación y, si es necesario, detallamos acá el recurso utilizado. También debemos definir las tareas para esta vigencia. Luego se definen las tareas, que llevan un formato similar. Entonces recordemos en este caso, las acciones en primer lugar son los pasos necesarios para alcanzar la meta, y las tareas entonces hacen referencia a actividades específicas desglosadas de esas acciones generales, que se le definirá posteriormente unos responsables y también el correo electrónico del responsable. Igualmente se define la fecha de inicio y la fecha de finalización.